Perfecto, muchas gracias por la invitación a moderar este panel y a este encuentro tan interesante. Este segundo panel entonces se llama Claves de las acciones preventivas de vulneración de derechos, un necesario aporte de una nueva ley. Y van a exponer la profesora Carmen Domínguez, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, consejera del Colegio de Abogados y directora del Centro UC de la Familia. Y luego expondrá doña Patricia Muñoz García, abogada de la Universidad de Temuco, magíster en docencia universitaria por la Universidad del Desarrollo y defensora de los derechos de la niñez. La estructura del panel es la misma que la que tuvo el panel anterior. Cada expositora tiene aproximadamente 20 minutos para realizar su presentación. Y después tendremos una ronda de preguntas que vayan haciendo ustedes. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a la profesora Carmen Domínguez. Bueno, muy buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, quisiera de nuevo agradecer a nuestros invitados, a todos los expositores, a la subsecretaria, a la defensora de la niñez, al decano de filosofía y a todos nuestros profesores y moderadores y por supuesto a todos los que están acompañándonos en este seminario. Yo quisiera, y el objetivo de mi intervención es revisar un poco el diagnóstico que hay respecto de la acción preventiva actualmente, cómo lo está abordando el proyecto de ley hasta este minuto y cuáles podrían ser las sugerencias de reforma o de perfeccionamiento de la acción preventiva en la nueva institucionalidad que se está, ¿no es cierto?, introduciendo por esta ley de garantía. Al efecto, primero, quisiera partir por resaltar que es un diagnóstico compartido la necesidad de reforzar la acción preventiva. Esto viene ya desde nosotros sabemos que Chile sería el último país de Latinoamérica en tener o llegar a aprobar una ley, un sistema general de protección a la infancia y a la adolescencia, porque todos los demás países latinoamericanos, partiendo por Brasil en 1990, cuentan con ello, ¿no? Y esta necesidad, ¿no es cierto?, de generar una institucionalidad ha destacado o de alguna manera tiene que incorporar esta acción preventiva que ya viene siendo relevada como un problema y por lo tanto como un déficit de la respuesta chilena frente a la protección de la infancia desde el año 2013 en que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el informe Sename de ese año lo releva, ¿no? A raíz de esto, tanto de la ausencia, ¿no es cierto?, de un sistema de protección integral, es que el Ejecutivo, en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera, envía en el año 2013 un primer proyecto que apuntaba a esto, y luego en el gobierno de Michelle Bachelet se envía en el año 2015 un segundo proyecto destinado a introducir, ¿no es cierto?, ese sistema general de protección de la, ¿no es cierto?, de la infancia. En todas estas tramitaciones, en ambos debates de ambos proyectos, se advirtió por todos los expertos, instituciones, organizaciones que acudieron, que esos proyectos no contenían diseño alguno de la acción que el Estado tenía que desarrollar en orden a prevenir la vulneración de derechos de las niñez. Y además el que en general esos proyectos no partían en su mensaje de una precisión de cuál es el diagnóstico, de dónde estarían los nudos críticos de nuestra institucionalidad de infancia. Nosotros realizamos, por tanto, un estudio que terminó en la publicación de un cuaderno de trabajo en el año 2017, que justamente lo que hicimos fue tratar de apuntar cuáles eran los nudos críticos del sistema de protección de la infancia en los distintos poderes. Y respecto al poder legislativo, resaltábamos lo que vengo a decirles, ¿no es cierto?, esta ausencia de una ley general de protección de la infancia y en particular el silencio en torno a la acción preventiva.
En segundo lugar, resaltábamos algo que sigue siendo lamentablemente realidad entre nosotros, que es la lentitud en la tramitación de los proyectos ligados a la infancia, ¿cierto? Llevamos años relevando la gravedad de la situación en la que se encuentran en definitiva los niños en Chile, y la deficiente técnica legislativa que fue adoptada por el Ejecutivo, particularmente cuando se vuelve a presentar en el año 2015 el nuevo proyecto, que en definitiva es el que hasta ahora estamos discutiendo, porque los proyectos que incidían en infancia, en vez de haberse ingresado por la misma Cámara de Origen y haberse tramitado en conjunto, de manera que fueran en paralelo por las distintas comisiones, se eligió enviarlos por cámaras de origen distintos. Y buena parte de lo que hoy estamos discutiendo, y es el hecho que se está pudiendo aprobar, por ejemplo, la ley, ¿no es cierto?, que crea el Servicio de Protección Especializada, antes de que exista aprobada la ley de garantías, tiene que ver con esa deficiente técnica legislativa con la que se inició la tramitación de estos proyectos. Probablemente otra situación tendríamos si todo esto se hubiera iniciado en conjunto, con la posibilidad que los legisladores tuvieran la visión sistémica y global de lo que se estaba en definitiva introduciendo. Y en tercer lugar, otro punto relevado que nosotros hicimos a partir, este estudio se hizo a partir de entrevistas, estudios, revisión de todo lo que estaba publicado y entrevista con todos los actores incumbentes en materia de infancia, era la deficiencia de la calidad técnica de los proyectos, que ha hecho que en definitiva el debate se entrampe por las, ¿no es cierto?, sucesivas críticas que los distintos actores, expertos, ¿no es cierto?, directores de hogares, especialistas que trabajan, ¿no es cierto?, en el terreno, hacen a los proyectos, ¿no? En el estudio que realizó otro grupo de profesores, publicado en 2017, sobre esta detección o de alguna manera diagnóstico de la protección, se resaltaba que si bien es cierto, ¿no es cierto?, es evidente la necesidad de realizar reformas, mejoras en el sistema, partiendo por acciones que permitan entregar una oportuna y adecuada atención a los niños que se encuentran institucionalizados, que son claramente el grupo que ha visto vulnerados sus derechos, también es necesario desarrollar reformas más profundas para generar condiciones que permitan prevenir que más niños en nuestro país continúen siendo víctimas de maltrato, violencia y abuso, ¿no? En el presente, luego de, ¿no es cierto?, hacer recordar y presentar de dónde proviene el problema y que este ha sido detectado, un trabajo que nosotros hicimos como centro fue tratar de ir a estudiar dónde estaba la acción preventiva, ¿no? Dónde estaba lo poco y nada que tenemos de acción preventiva, y obviamente esto nos condujo al análisis de las oficinas de protección de derechos, que son actualmente las que tienen confiada, al menos desde el marco legal, la protección, la gestión de derechos, ¿no? Y lo que hicimos fue entonces hacer un análisis y un estudio de las oficinas de protección de derechos y consultamos a las 200 y tantas, ¿no es cierto?, oficinas, y de esta encuesta nos contestaron 84 oficinas de protección de derechos. De ellas todas, y después tuvimos varias reuniones de trabajo con distintas oficinas, con las más grandes, con oficinas del norte, del sur, para tratar de hacer una radiografía de cómo estaba la acción preventiva. Y evidentemente de ahí surgía el nudo crítico importante, y es que en definitiva, pese a que de acuerdo a la ley ellas tienen una tarea preventiva, la alta demanda de casos de vulneración de derechos que ellas deben también atender y absorber, ha generado que en la práctica este ámbito de su acción haya quedado postergado en un segundo plano. Pese así a que todas ellas realizan trabajo intersectorial y encuentros con la comunidad, dado que las bases y orientaciones técnicas de Sename así se los obligan, ¿no? De hecho, del 48% de las 84 PDs que consultamos, todas refirieron realizar actividad intersectorial de difusión y promoción de derechos. 27 de ellas realizan actividades de prevención y sensibilización del respeto hacia los niños, niñas y adolescentes, es decir, realizaban acciones preventivas concretas. Y buena parte de ellas referían un extenso trabajo intersectorial con el sector educacional a nivel básico y a nivel secundario, y muy particularmente también a nivel parvulario, de la salud con los consultorios, hospitales, postas, CEFAM, en la salud mental con los COSAM,
con el programa Chile Crece Contigo, con seguridad y ahí a través de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, con numerosas instituciones públicas, particularmente en el nivel municipal con las Dideco, muy pocas tenían presencia activa del alcalde en la acción de la OPD, con representantes de programas de Sename, de Senda, y obviamente con la relación con justicia, que era relevada de manera muy variable en las oficinas de protección de derechos, es decir, algunas con una muy buena relación con los tribunales de familia y con la fiscalía, y otras en cambio advirtiendo que este era un problema, ¿no? Esto nos llevaba a las conclusiones, al revisar entonces el trabajo actual preventivo que realizan la Oficina de Protección de Derechos, es que realizan un trabajo intersectorial con fines preventivos, es decir, no es que no haya acción preventiva, la hay. En segundo lugar, las oficinas de protección de derechos tienen una capacidad de convocatoria alta, es decir, en general tienen relaciones extensas con todos los, ¿no es cierto?, actores que vengo a relevar, con toda la institucionalidad que indiscutiblemente ha de incidir en una tarea preventiva, y que fundamentalmente si la acción intersectorial se desarrolla en las áreas de salud y en las áreas de educación, donde parecían estar o ser, ¿no es cierto?, mucho más posible las actividades coordinadas que realizan, ¿no? De este modo, revisemos ahora, teniendo presente cuál es el diagnóstico, de alguna manera cuál es el ámbito de acción preventiva que se desarrolla en nuestro país, cuál es el cambio o cómo estaría de alguna manera respondiendo el proyecto actualmente a este gigantesco desafío de la prevención, que bien sabemos que debe ser igualmente, ¿no es cierto?, amplio, extendido y de alguna manera robusto, para que precisamente lo que generemos es una disminución de la vulneración de derechos, ¿no? La acción preventiva en el proyecto en trámite pasa en primer lugar a ser tarea de todos los entes públicos incumbentes, ¿no? Lo señala expresamente la norma, que ahí les copio, donde en definitiva señala que todos los miembros del nuevo sistema en definitiva de infancia, los tribunales, el Congreso, los órganos de la administración del Estado, la Defensoría de los derechos de la niñez y ¿cierto?, las oficinas locales de la niñez, entre otras, tienen que ejecutar acciones de prevención para el acceso, ejercicio y goce efectivo de los derechos niños, niñas y adolescentes, ¿no? En segundo lugar, la acción concreta, específica, de prevención se incardina en la protección administrativa que, tal como lo señalan las normas que yo también les copio, ¿no? Es decir, se establece que la protección administrativa tiene que incluir, ¿no es cierto?, esta acción de prevención de los riesgos de vulneración, protegerlos y garantizar que los niños, niñas y adolescentes gocen de manera efectiva y sin discriminación arbitraria de sus derechos humanos. Y luego se incorpora algo que no estaba en los proyectos anteriores y que claramente hay que felicitar, que es esta, ¿no es cierto?, distinción y de alguna manera especificación de los ámbitos, de los distintos niveles en que debe desarrollarse la acción preventiva. Uno, en la prevención primaria, que va a estar a cargo de las oficinas locales de la niñez, que van a tener, ¿no es cierto?, por tarea elevar el respeto de sus derechos, impulsar la evolución y fomentar las condiciones que posibiliten su ejercicio, y esto se debe realizar a través de políticas públicas generales y especiales que determinen acciones concretas a criterios de priorización temática, territorial y condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Luego la prevención secundaria, que también va a estar a cargo de las oficinas locales de la niñez, y que entonces se centra ya en aquellos niños que están en situación de riesgo de vulneración de derechos, y por lo tanto ahí va a estar el desarrollo de toda la actividad que tiene, ¿no es cierto?, o toda la acción que tiene por objeto detectar los factores de riesgo y desarrollar, ¿no es cierto?, acciones en orden a poder de alguna manera suplir, acompañar o otorgar las competencias que permitan salvar, ¿no es cierto?, esos factores de riesgo. Y por último está la intervención, la prevención terciaria, que en definitiva, ¿no es cierto?, aquí ya se trata de niños que están vulnerados en sus derechos y donde surge entonces la tarea de restitución, reparación, reintegración familiar y comunitaria y reinserción social, ¿no? Y que esa ya obviamente se extiende
desde luego, ¿no es cierto?, a otros órganos. La acción preventiva, además, en el proyecto de ley se incardina y se refuerza y se especifica tanto respecto del ámbito educacional, como les pongo ahí, respecto de los protocolos que los establecimientos educacionales, por ejemplo, tienen para prevenir toda forma de acoso, violencia, bullying. En el ámbito de la salud, para toda la prevención, tratamiento, recuperación de las enfermedades que afecten o puedan afectar a la población infantil, y también muy especialmente, dado que sabemos que Chile tiene un gravísimo problema, particularmente en la adolescencia, en los programas de prevención contra el uso ilícito de sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas, ¿no? Y por último, en el ámbito de la educación sexual, donde también se incorpora este deber de educar en la prevención, en definitiva, y que esa educación, ¿no es cierto?, sexual en la prevención tiene que ser apropiada y pertinente a la edad, madurez y grado de desarrollo de sus receptores, ¿no? Por lo tanto, si nosotros miramos lo que actualmente está de alguna manera en la letra del proyecto, tendríamos que recatar que se mejora el componente institucional, que nosotros creemos que es uno de los primeros aspectos a corregir y a mejorar de lo que hoy tenemos, ¿no? En el sentido de que, en primer lugar, se incardina la acción preventiva en todos los niveles, es decir, la tarea de realizar la acción preventiva está desde la incorporación en la Política Nacional de Infancia de la acción preventiva, y luego, ¿no es cierto?, se desarrolla a todo lo largo de los niveles, del nivel nacional y del nivel territorial, y por otra parte es una tarea emplazada a todas las autoridades incumbentes. En segundo lugar, el que se incorporan claramente como principios, el principio de descentralización, de universalidad y de igualdad, que son principios cardinales a la prevención, ¿no? En definitiva, la prevención solo es posible si nosotros logramos dar una respuesta que sea, ¿no es cierto?, ajustada a la realidad cultural, a la realidad social, a la realidad, ¿no es cierto?, digamos, de valórica, a la realidad, en definitiva, concreta de dónde se desarrolla ese niño, ¿no? No, la respuesta no puede ser igual para el niño que vive en Arica del que vive en Punta Arenas, que indiscutiblemente tienen un contexto muy distinto. Y en tercer lugar, tenemos que destacar el que se imponga como tarea de los alcaldes la protección de la infancia, y a esos efectos se reforme la ley orgánica de municipalidades, como bien señalaba la subsecretaria antes, que era precisamente una de nuestras propuestas en el estudio que hicimos al efecto. Porque el gran problema, como bien ¿no es cierto?, señalaba el profesor José Tomás Alvarado, que surgió en nuestro estudio, era que en definitiva buena parte de las oficinas de protección de derecho tenían una acción muy debilitada por efecto de que ellos tienen de alguna manera aportes y autoridades que son Sename y por otra parte, en teoría, la municipalidad, pero ello dependía mucho, dado que no es una obligación legal, de la disposición y compromiso que el alcalde tenga con esta materia. Y por lo tanto hay oficinas de protección de derecho, como por ejemplo la de Villarrica, donde hay un alcalde que ha tenido un compromiso clarísimo, y donde en definitiva, por ejemplo, los funcionarios que trabajan en la Oficina de Protección de Derechos gozan o son reconocidos como en el mismo estatuto de funcionario público, pero en cambio otras oficinas de protección de derechos donde en realidad están subordinados al cambio de la autoridad y de alguna manera a la decisión generosa de la autoridad municipal. ¿Qué observaciones o qué ahora comentarios podríamos hacer desde todo lo que hemos estudiado y que nos parece que son reflexiones a incorporar en este proyecto, ¿no? Primero, el que la prevención tiene que estar anclada en la perspectiva familiar. Si nosotros revisamos el proyecto actual, un solo artículo le han ido incorporando pequeñas referencias, pero no hay, ¿no es cierto?, de alguna manera, un desarrollo claro de la importancia digamos, de los distintos ámbitos de participación de la familia. Yo tomo, por ejemplo, la ley que regula hoy el Servicio de Protección Especializada en Perú, y ustedes pueden ver cómo está desarrollado en esa ley, concepto de familia de origen, concepto de familia amplia, todos los conceptos están referidos y está todo construido a partir de la necesidad, ¿no es cierto?, de fortalecer las competencias de la familia para que este niño, ¿no es cierto?, pueda desarrollarse integralmente.
es evidente, y esto lo revela toda la evidencia, no es simplemente una afirmación, podría estar horas demostrando esto, el que indiscutiblemente no hay mejor ámbito para el desarrollo de un niño que su familia, y que indiscutiblemente un niño que cuenta con su familia comprometida alcanza niveles de bienestar que son demostrables en todos los ámbitos de la vida. La estructura familiar no es indiferente en el bienestar del niño, y la evidencia muestra que cuando un niño cuenta con sus padres comprometidos, indiscutiblemente tiene la tarea un poco más fácil, y por eso alcanza a veces, ¿no es cierto?, mayores índices de escolaridad, salud mental, menor probabilidad de verse envuelto en situaciones de riesgo. Obviamente, siempre recalco, en esto no hay un determinismo, y no significa que un niño que no cuente, ¿no es cierto?, con sus padres comprometidos no pueda llegar a ser la maravillosa persona que está llamada a ser, pero es indiscutiblemente que tiene que sobrellevar dificultades, como siempre lo grafico, tiene que sobrellevar una mochila más pesada, ¿no? Y por lo tanto, el que el niño cuente con su familia tiene que ser nuestro primer objetivo. Y por tanto, la acción preventiva tiene que ir orientada a acompañar la vida familiar, ayudando a que los miembros, ¿no es cierto?, de la familia puedan mejorar su capacidad de diálogo, su capacidad de resolver los conflictos de manera pacífica, que en definitiva reforcemos a los padres en la tarea educativa para la que ninguno de nosotros ha sido, ¿no es cierto?, educado. Y por lo tanto, esa es la primera acción preventiva, el que en definitiva no lleguemos a la vulneración de derechos porque estamos acompañando, porque estamos dando de alguna manera las herramientas que son necesarias para poder acompañar a este niño. Y esto lleva entonces a la necesidad de desplegar variadas acciones en el nivel primario de la prevención. Es ahí donde nosotros creemos que debiéramos reforzar mucho más en el proyecto de ley, porque no puede quedar esto entregado a un reglamento. Un reglamento no puede venir a definir la institucionalidad. Un reglamento lo que viene a hacer es precisar, ¿no es cierto?, los detalles de cómo operan, pero en la definición, la precisión de fines, de objetivos, tiene que estar en la ley, y creo que ahí hay todavía mucho por perfeccionar, ¿no? En este sentido, el proyecto de ley entrega esta tarea a la Oficina Local de Niñez a partir de la Política Nacional de Infancia, pero ahí vemos como necesario reforzar en primer lugar el principio de solidaridad, que es cardinal a la relación del niño con la familia. Creo que nosotros en Chile tenemos que tomar y de alguna manera relevar que lo que caracteriza la experiencia familiar es la solidaridad, y esa solidaridad familiar surge y se nutre o se manifiesta en su mayor esplendor respecto de la relación de los padres de la familia empleada con el niño. En segundo lugar, hay que perfeccionar el componente institucional. Creemos que hay que introducir en la orgánica de las oficinas un encargado de la protección de la familia y la infancia, es decir, alguien que sea responsable de la acción preventiva con la familia, y a esos efectos no alcanzo por el tiempo a desarrollarlo entero, pero creemos que hay que perfeccionar el modelo de intervención preventiva para generar ventanas de oportunidad en los niños que son demasiado importantes, particularmente en los primeros años, para poder compensar los factores de riesgo. Y se requiere, por lo tanto, un trabajo con la familia. Pero en primer lugar, un trabajo que sea acompañar a la vida familiar, que todo chileno que forma familia pueda tener un lugar donde acudir, y que las oficinas locales de niñez puedan constituirse en un centro de orientación familiar de carácter interdisciplinario, donde en definitiva podamos enseñarles a dialogar, donde podamos ayudarles a darles herramientas para poder en definitiva encontrarse, ¿ah? Y replicar una experiencia italiana que a nosotros nos parece muy importante, que es las conferencias familiares, que es una reunión, ¿cierto?, convocada por un facilitador, que tendría que ser un trabajador social, un psicólogo que tenga experiencia en este modelo de intervención, en que cuando surgen conflictos ayuda a la propia familia a buscar la resolución, a hacerse responsable, a ponerse plazo, y que hace por lo tanto el seguimiento de, en definitiva, las soluciones que ellos mismos han acordado. Podría estar mucho más, pero obviamente tengo que terminar. Quiero terminar con decir que creo además y creemos que esta acción preventiva tiene que ir acompañada con una amplia campaña de difusión para lograr de alguna manera atraer
a las familias que tienen problemas para poder educar a sus hijos, para acompañarlos, a asesorarse. En Chile creemos que tenemos que ocultar los problemas y que en definitiva esto de ir a consultarle a otro quiere decir que uno tiene un problema grave y que por lo tanto está mal. Y creo que lo que tenemos que romper para efecto preventivo y para que realmente los niños puedan seguir dentro de su entorno familiar es romper este prejuicio, esta idea de que las familias han de ser perfectas, porque en realidad no hay familias perfectas, y eso no solo sucede a las personas que quizá tienen menos carencias, sino que esta es una realidad transversal, y por lo tanto todos necesitamos ser ayudados en nuestra tarea y por supuesto, ¿no es cierto?, en esta labor tan maravillosa de sacar adelante y acompañar a nuestros hijos. Termino, por tanto, diciendo que creo que en la acción preventiva todavía hay mucho por hacer en ese proyecto de ley, que no es tan complejo, pero que sí requiere quedar claro para que efectivamente esto no se transforme una vez más en una institucionalidad que al final no corrige la gravedad de la situación en la que se encuentra la infancia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Domínguez, por su presentación, y le dejo entonces la palabra a doña Patricia Muñoz, que repito es abogada de la Universidad de Temuco, magíster en docencia universitaria por la Universidad del Desarrollo y defensora de los derechos de la niñez. Le dejo la palabra entonces a ella para su ponencia y después vamos a dar lugar a una discusión en torno a las preguntas que han ido surgiendo. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación del Centro de Estudios de la Familia de la Pontificia Universidad Católica en representación particularmente de Carmen Domínguez, también a Daniel como moderador de esta ponencia. Yo solo, en favor de mi casa de estudios, para que no se enojen conmigo, voy a hacer la precisión de que soy de la Universidad Católica de Temuco, no de la de Temuco, para que no me reten después que me estoy cambiando de universidad. Dicho eso, bueno, agradecer esta instancia tan necesaria de conversación sobre un tema evidentemente de la mayor relevancia para niños, niñas y adolescentes del país, particularmente si consideramos que somos un país con una deuda absoluta en materia de la generación de una ley de garantía que es base para poder desde ahí construir, ¿no es cierto?, una protección efectiva de niños, niñas y adolescentes. Ya lo han dicho quienes me antecedieron en la palabra. Nosotros tenemos una deuda histórica en esta materia y habida cuenta de que vamos a cumplir 30 años desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, yo espero que sea una buena oportunidad para celebrar que por fin tenemos una ley de garantías de la niñez y la adolescencia. Hago míos con mucha alegría los conceptos que han sido entregados tanto por Carolina Muñoz como por Carmen Domínguez, porque me parece que de hecho, lo que yo pueda agregar es bastante accesorio a lo que ya han entregado de manera muy clara ellas dos en materia de lo relevante que resulta la situación proteccional y la clave que tiene la prevención en materia del desarrollo vital de niños, niñas y adolescentes, y cómo desde esa perspectiva, por tanto, el foco central que el Estado tiene que tener debe estar puesto más que en reaccionar en acciones que eviten, ¿no es cierto?, las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero vamos a tratar de aportar con algunos conceptos que me parece pueden hacer algunos énfasis mayores en relación con lo que ya ha sido planteado por quienes me antecedieron en la palabra. En primer término, me gustaría partir con el estándar internacional fijado en esta materia, que tiene que ver con la declaración que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con un análisis de los sistemas nacionales de protección, donde respecto de la garantía efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes plantea que no es suficiente solamente intervenir para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a violaciones a sus derechos una vez que estos han ocurrido, sino que debe garantizarse de modo efectivo y positivo todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, desde ahí es que entramos en conceptos que ya han sido abordados de alguna manera como una dimensión necesaria del cumplimiento de estándares y recomendaciones internacionales en relación con esta materia, con cualquier sistema de garantías que se debe guiar necesariamente por estos principios, ¿no es cierto? Por el principio de universalidad, que quiere decir que la población objetivo del sistema de garantías son todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en el país, y me permito agregar en ese caso, reforzando lo que han hecho mención tanto Carolina como Carmen,
la relevancia de que esta universalidad también alcance a sus familias y a sus entornos. Y esto es relevante porque en términos de accesibilidad, lo que debemos hacer es que cualquier familia pueda llegar a esas oficinas locales de niñez a consultar, a participar, a favorecer espacios de promoción y de prevención de derechos, y que por tanto la búsqueda, o más bien la interacción con el sistema de garantías a través de esta primera puerta de entrada, no se observe desde un punto de vista estigmatizante asociado a familias que solo tienen supuestamente ciertos problemas en relación con niños, niñas y adolescentes, porque de otra manera evidentemente no vamos a lograr este concepto de universalidad en el sentido que debe ser y que debe integrar a todos quienes rodean también a ese niño, niña, adolescente. Otro concepto que es relevante, que es el de la adaptabilidad, de alguna manera ya se abordaba por Carolina, ¿no es cierto? Que si bien deben haber estándares mínimos bajo lo cual ninguna oficina local de niñez debiera ejercer sus funciones, sí tiene que el sistema brindar espacios de flexibilidad suficientes que permitan la adecuación en la intervención a los distintos contextos sociales, culturales y territoriales en los que esos niños, niñas y adolescentes se desenvuelven y sus familias también. Luego tenemos el tema de la coordinación, que es fundamental y que acá no nos olvidemos que en este sentido en Chile tenemos mucha costumbre de hablar de que nos coordinamos, pero en concreto lo que observamos es que eso no se produce, y desde esa perspectiva el diseño e implementación de políticas públicas demanda de la intersectorialidad en términos efectivos, por lo tanto que genere un diseño institucional que promueva la respuesta y la articulación de respuestas integrales desde un intersector que funciona, que es una responsabilidad que ya la ley en nuestro país asignó de manera exclusiva a la Subsecretaría de la Niñez en su rol institucional de precisamente prevenir vulneraciones de derechos en esta ejecución de la labor de la coordinación del intersector. Y también era un tema que se abordó por Carolina, los necesarios recursos humanos y presupuestarios para poder cumplir con satisfacer el diseño e implementación de una política pública que finalmente no solo se quede en lo discursivo, pero que en términos concretos no permita impactar favorablemente en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y en la satisfacción de todos sus derechos humanos conforme le asegura la Convención. Ya lo veíamos desde esa perspectiva entonces, el concepto de universalidad asociado a la accesibilidad material, pero también a la lógica preventiva generalizada y no solo desde un punto de vista de quienes podrían tener ciertos problemas o necesitar una intervención necesariamente. Y el enfoque preventivo, que tiene como objetivo remover obstáculos para el goce efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas dos obligaciones del Estado son las que permiten en definitiva, o más bien estas dos estructuras o definiciones son las que permiten que el Estado dé cumplimiento a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, que tienen que ver con respetar los derechos humanos, con protegerlos, pero también con garantizar el ejercicio efectivo de estos. Y no nos olvidemos desde ese punto de vista que cuando hablamos de respetar, nos referimos a que el Estado no puede interferir o restringir el disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que cuando hablamos de proteger nos referimos a que se deben adoptar por el Estado todas las medidas necesarias para prevenir e impedir abusos e intromisiones ilegítimas que interfieran en el disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que con garantizar hablamos de la necesidad y obligación del Estado de Chile de adoptar todas las medidas que sean necesarias que les permita a los niños, niñas y adolescentes ejercer sus derechos de manera plena. En este sentido, por tanto, ¿qué es lo que requerimos como sistema para que esto funcione? Primero, tener una lógica que aborde de manera efectiva la promoción y difusión de derechos humanos. Luego, lograr que el sistema funcione a través de la generación de un modelo de gestión eficaz. Y en un tercer punto, lograr la necesaria desjudicialización que hoy día genera los colapsos en los tribunales de familia sin que estos puedan tampoco resolver de manera debida y adecuada las necesidades que niños, niñas y adolescentes están teniendo en sus distintos ámbitos de desarrollo. Desde ahí, en relación con el primer punto, obviamente cuando hablamos de la necesidad de promover y difundir derechos, lo que hacemos es que estamos elevando el respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en razón de la orientación y la forma de entrega de herramientas suficientes a las familias para que
en su contexto de crianza puedan precisamente interactuar con ese niño, niña, adolescente, haciéndolo partícipe de la convicción de que sus derechos van a ser respetados en ese entorno familiar y comprometiendo no solo la acción y el conocimiento de su propia familia, sino que también la acción decidida de los propios niños, niñas y adolescentes en relación con la claridad que tengan de sus derechos. Ya hablaba yo acerca del acceso universal que pretende favorecer acciones no estigmatizadoras contra la familia, que se relaciona también con la necesidad de empoderar y desarrollar la capacidad de autocuidado y protección. Lo abordaba Carolina con mucha claridad en relación a la necesidad de atender al interés superior del niño en cada uno de los momentos y definiciones que vamos adoptando o en las intervenciones que estamos haciendo con ella y con él. Y eso, por tanto, va en consideración y en relación directa también con el desarrollo, su grado de desarrollo y de madurez, que es lo que en definitiva se constituye como autonomía progresiva y que en caso alguno puede y va en contra del deber y del derecho de la familia de brindar cuidado, atención, protección y afecto a los niños, niñas y adolescentes. Y además tiene relación con no perpetuar una peligrosa y errada percepción de que los niños, niñas y adolescentes para disfrutar de sus derechos debieran cumplir ciertos deberes. Cosa que, por cierto, no es algo que sea poco habitual. De hecho, hemos conocido como Defensoría de la Niñez denuncias particulares en relación con esta materia, incluso por enseñanzas educacionales en colegios en relación con este ámbito, que obviamente aquello perjudica significativamente la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes entiendan que sus derechos humanos son inalienables y que por tanto no están sujetos a ningún tipo de exigibilidad o de condición para que efectivamente estos sean respetados y sean asegurados por quienes les rodean en términos familiares y también por el Estado, si es que es necesario que éste intervenga. Respecto de la situación del modelo de gestión eficaz, indudablemente estamos hablando de un desafío complejo porque involucra la articulación y la coordinación de diversos actores en diversos niveles, de diversas disciplinas, que por supuesto por una parte sean capaces de promover y difundir los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, interactuando con ellos y con sus familias de manera no estigmatizadora y más bien haciéndolos partícipes de estos procesos comunitarios tan relevantes en el contexto territorial, pero que también deben tener la capacidad técnica y metodológica para poder detectar a tiempo y oportuna y eficazmente todo lo que sea riesgoso o lo que implique la necesidad de gestionar alguna respuesta desde el punto de vista de la protección administrativa en relación con alguna necesidad particular y específica de un niño, niña, adolescente y de su entorno familiar, proveyendo en ese contexto obviamente de soluciones integrales, oportunas y efectivas, que es ciertamente un desafío que este sistema tendrá y que desde esa perspectiva a nosotros nos parece relevante enfatizar, razón por la cual nosotros emitimos en el contexto de la tramitación legislativa un informe donde abordamos por qué este proyecto de ley debe ser reforzado particularmente en la estructura del modelo institucional que se ha planteado de manera tal de asegurar desde esa perspectiva de una gestión eficaz, sobre la base de indicadores claros, sobre la base de gestión, lo decía también Carolina, ¿no es cierto?, la necesaria supervisión, pero una supervisión que supere con creces el tema discursivo, sino que esté relacionada con verificar si estamos impactando o no favorablemente en el desarrollo vital de niños, niñas y adolescentes, y que también redunda en otro punto que Carolina abordaba, que tiene que ver con las rendiciones de cuentas, ¿no es cierto?, y la accountability, que es necesario que seamos capaces de levantar en este sistema, generando evidencia suficiente para poder determinar qué ajustes son necesarios de hacer en la intervención y de esa manera brindar suficiente atención debida a niños, niñas y adolescentes. Desde ese punto de vista, nosotros recomendamos, el documento ha sido remitido a la comisión, comprenderán ustedes que es mucho más extenso que lo que yo estoy presentando en este momento, pero se relaciona básicamente con recomendaciones asociadas a que el Comité Interministerial de Desarrollo Social de la Niñez debe monitorear y evaluar permanentemente la política nacional de niñez y no solo elaborarla. Nos parece que ahí hay un desafío que además involucra la concepción de que esto no es solo responsabilidad de un ministerio determinado, sino que es una responsabilidad estatal, que involucra no solo el compromiso, sino que la gestión decidida de los distintos ámbitos del intersector de manera integrada. Y hago este refuerzo porque Carolina lo planteaba de alguna manera y yo quiero ser aún más enfática.
Cuando hablamos de la coordinación y de la necesidad de ejercer la intersectorialidad, lo que necesitamos erradicar es el trabajo por estanco que hoy día observamos permanentemente en relación con el tema de niños, niñas y adolescentes, donde finalmente cada uno de los ministerios sectoriales va tomando sus temas sin ser capaces de integrar y de mirar a los niños, niñas y adolescentes como en el centro de la acción, y por tanto que todo lo que la rodee entregue respuestas a ellos y ellas de manera integral, sin que de manera separada pensemos que el niño por una parte es estudiante, por otra parte tiene derecho a la salud, por otra parte es un niño que vive en su casa, sino que es un ser integral y holístico que necesita ser mirado e intervenido desde ese punto de vista. En segundo lugar, nos parece fundamental robustecer técnicamente la Subsecretaría de la Niñez en tanto órgano rector del sistema, de manera tal de que eso les permita ejercer una labor oportuna y efectiva de dirección del sistema, con herramientas también de control y de supervisión y evaluación que redunden en la posibilidad de levantar efectivamente aquellas brechas y aquellas dificultades que en lo cotidiano, pero también en lo más macro, vayan haciendo necesarios ajustes que redunden en un sistema que sea funcional y que, por cierto, cumpla con su objetivo de redundar en una mejora de la vida de los niños, niñas y adolescentes con los que ellos se vinculan. Luego, usar las instancias de coordinación del sistema de garantías y sus subsistemas para avanzar en lo que yo ya decía de alguna forma en esta visión integral de la niñez. Y por supuesto es ineludible contar con recursos bien administrados y suficientes, porque de otra manera lo que pasa es que en definitiva puede reproducirse o mantenerse en el tiempo la situación que pasa hasta ahora, donde en definitiva no podemos decir que no se gaste presupuesto en infancia, el tema es que no estamos en condiciones de decir cómo se gasta, si se gasta eficientemente, si efectivamente la evidencia sostiene que se está gastando donde se tiene que gastar, y ahí necesitamos poner mucho más énfasis desde el punto de vista también de la contabilidad y de la forma en la que se evalúa el uso presupuestario público para ser eficiente y para impactar efectivamente en los destinatarios de la política pública que se ha creado. Desde ese punto de vista, ya para finalizar, solo decir que el enfoque preventivo va de la mano necesariamente con el robustecimiento de las medidas de protección administrativa. Este es un tema que ya se ha abordado por Carolina, también por Carmen, en el sentido de que acá necesitamos que la intervención judicial solo se produzca en aquellos casos en los cuales la situación requiere, en razón de su gravedad y de la definición que se está tomando en relación al curso vital de vida de ese niño, niña, adolescente, la intervención de un tribunal de justicia. Pero si aquello no es una situación y una condición, efectivamente las medidas y las decisiones debieran tomarse a nivel administrativo, descomprimiendo un sistema que hasta ahora no ha sido capaz de responder eficientemente al debido resguardo de niños, niñas y adolescentes. Solo quiero finalizar desde ese punto de vista haciendo el énfasis a que esta ley no solo es necesaria e imprescindible, sino que además es urgente, que desde ahí es muy importante que actores y actrices como las que estamos hoy día en este seminario podamos insistir y generar espacios de mejora en este proyecto de ley que se encuentra en tramitación. Ya lo refería Carmen en relación con algunas informaciones que se entregaron por parte del Centro de Estudios. Nosotros hemos hecho referencia a este informe que hemos entregado de manera tal de profundizar aspectos en el modelo de intervención y en otros ámbitos. Y solo quiero cerrar con una pregunta que se formulaba y que era de bastante interés en relación con el rol de las oficinas locales de niñez y los municipios. El profesor que moderó el panel anterior tiene toda la razón, ¿no es cierto? Hoy día estamos sujetos a la voluntad o buena disposición del alcalde o alcaldesa y si tiene interés o no en los ámbitos de infancia. De hecho, por eso nosotros habíamos promovido también la modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades que nos alegra oír a la subsecretaria que se va a hacer. Pero además hay una norma en la ley que tiene que modificarse desde nuestra perspectiva, porque lo que se dice es que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá suscribir convenios con algunas municipalidades. Por lo tanto, ¿eso qué es lo que hace? Que estemos o no estemos en condiciones de asegurar que en todo el territorio nacional todos los niños, niñas y adolescentes van a tener la posibilidad de tener una oficina local de niñez donde recurrir, una oficina local de niñez responsable de promover y difundir sus derechos, de apoyar a las familias entregándoles las herramientas necesarias para que en este espacio, que es absolutamente el espacio que todos quisiéramos que los niños, niñas y adolescentes tuvieran para su desarrollo cuidado, protegido, con afecto y con amor, en definitiva logremos que la prevención de las vulneraciones sea un objetivo cumplido con este país. Eso nos va a impedir
o más bien nos va a permitir, si es que logramos ese objetivo de que la prevención sea lo central, no tener que estar reaccionando, no tener que estar conociendo casos dramáticos de vulneraciones a los derechos, no tener que ocupar una institución como la que yo dirijo, que es la Defensoría de la Niñez, que nace precisamente pensando en aquellas vulneraciones, sino que más bien vamos a reducir esos espacios de vulneración, contribuyendo así a que nuestro país pueda orgullosamente decir que ha avanzado significativamente en su deber de prevenir las vulneraciones de derechos humanos de la población más vulnerable que habita en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación y tomamos nota y le pedimos disculpas. Patricia Muñoz es abogada de la Universidad Católica de Temuco y no de la Universidad de Temuco como erradamente yo había indicado antes. Hay muchas preguntas, este es un tema que genera muchas pasiones, si es que alguien está mirando el chat en este minuto, pero quisiera reconducir así como una especie de inquietud general o de discusión general que hay, digamos, y que tiene que ver con algunas discusiones que hemos tenido en Chile en las últimas semanas, ¿no? Y voy a hacer la pregunta así, Francesca Izaguirre le pregunta a la defensora de la niñez si es que podría enumerar cuáles son los derechos de los cuales los niños deben disfrutar. Y me permito poner la pregunta en un marco más amplio, ¿no? ¿Cómo ve usted que se articulan los derechos de los niños con las familias y con los derechos de los padres respecto a los niños, si es que los tienen? Hay gente que piensa que hay tensión entre ambas premisas, hay gente que piensa que se pueden armonizar bien. ¿Cómo ve usted ese problema que es uno de los que agita tanto el chat, pero como esto también pasa en la discusión nacional más en términos generales? ¿Cómo ve usted esa discusión? Sí, yo creo que es más bien una discusión que se construye sobre la base de tratar de poner como antagónicas cosas que no lo son, ¿ya? Yo soy de los que cree que son perfectamente armonizables los derechos y deber de los padres a la educación preferente de sus hijos con la autonomía progresiva y con los derechos de esta. De hecho, así se plantea por la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que cuando habla y desarrolla la autonomía progresiva lo hace teniendo en cuenta y teniendo muy presente ese rol familiar, ¿no es cierto? Y desde ahí, por tanto, me parece que es más bien una discusión que se traslada y que trata, o más bien deslegitima la autonomía progresiva como poniéndola en contra del rol de los padres en una situación que no es posible de sostener ni desde el punto de vista de lo que plantea la propia Convención sobre los Derechos del Niño, ni tampoco de lo que se viene planteando legislativamente en nuestro país. Y en ese sentido, cuando hablamos de los derechos de los niños, bueno, es importante partir de la base que los niños tienen todos los derechos que tenemos todos por el solo hecho de ser personas, desde la perspectiva de los derechos humanos. Y que adicionalmente a ello, por el hecho de ser niños, niñas y adolescentes, tienen algunos derechos específicos que están contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño y que en razón de nuestra Constitución Política de la República pasan a ser, ¿no es cierto?, derecho desde el punto de vista obligatorio para el Estado chileno conforme al artículo 5º de nuestra Constitución. En ese sentido, podemos hablar de los derechos que tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a la supervivencia del desarrollo, el derecho a la vida familiar, como resaltaba Carmen, ¿no es cierto?, siendo uno de los factores centrales en términos de que evidentemente la familia es el mejor lugar donde un niño debiera crecer, cuidado, protegido, amado. Y también está este concepto que tiene que ver con el interés superior del niño, que en definitiva lo que atiende es a que seamos capaces todos, integrando los elementos a los que he hecho referencia en términos de no existir esta contradicción entre los derechos de los padres y los derechos de los niños, a la satisfacción a través de la consideración primordial del interés superior del niño de todos sus derechos. Y dentro de esos derechos también está un derecho que es importante y que es fundamental, que es el derecho a ser oído y a participar. Derecho que, por supuesto, ya se sostenía también por Carolina, va a depender de la edad, del grado de desarrollo y del grado de madurez que tenga ese niño, niña y adolescente. Por lo tanto, si hablamos de los más pequeñitos, probablemente sus espacios de participación son mucho menores que cuando hablamos de los adolescentes, que evidentemente, en razón del desarrollo evolutivo, tienen condiciones y capacidades distintas para participar en los distintos ámbitos que le afecten. Pero con esto espero de alguna manera responder sosteniendo y reafirmando mi profunda convicción de que no hay sino total armonía entre el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos y la autonomía progresiva, y que precisamente esa armonía es lo que permite construir esta relación
familiar mucho más potente, mucho más sólida, contribuyendo en la generación y el desarrollo de personas que sean obviamente mucho más integrales e íntegras en el desarrollo vital. Muchas gracias por su respuesta. Me permito hacer la misma pregunta a la profesora Domínguez, si es que piensa, si es que está de acuerdo con que estos dos conceptos pueden entrar en una armonía, o si es que piensa más bien que bajo ciertas circunstancias pueden entrar más bien en tensión. ¿Cómo ve usted ese problema? Yo creo que desde luego nuestro desafío es hacer que entren en armonía, ¿no? No es una cuestión de que si pueden o no, precisamente en eso consiste, ¿no? Por una parte es indiscutible, ya lo hemos dicho, y ¿no es cierto?, lo viene también de repetir la defensora, que no cabe duda que el mejor lugar, ¿no es cierto?, para el desarrollo del niño es la familia. No, esto ya ni siquiera es cuestión de evidencia ni de estudio, es la realidad natural que ha hecho que los niños nazcan, ¿no es cierto?, normalmente en el seno de una familia. Y por lo tanto esa es una realidad anterior al Estado. El tema es que obviamente el concepto de autonomía progresiva requiere, ¿no es cierto?, de un trabajo, de un desarrollo. Creo que el problema principal que hemos tenido, ya me voy a referir después en el segundo panel, el tercer panel, que justamente la idea es comentar eso, que en definitiva es un concepto que, digamos, de alguna manera reconoce una realidad, y que evidentemente el niño de 2 años no es igual al niño de 10 ni al de 16, pero el tema es que lo hemos construido en Chile y en general en el mundo latinoamericano solo a partir de categorías jurídicas, de opiniones de abogados. Esto puede parecer curioso a los que me están escuchando porque soy abogada, pero estoy convencida que en estas materias, tanto en infancia como en familia, el problema que hemos tenido es que las nociones se construyen solo desde el derecho y no interdisciplinariamente. Y el desafío que tiene para poder conciliar ¿no es cierto?, este derecho y deber preferente de los padres que constitucionalmente está garantizado en nuestro país, y la autonomía progresiva, es que solo mediante el diálogo podríamos llegar a una cierta precisión de cuánto podemos afirmar que el niño tiene una mayor autonomía. Y eso, si nosotros revisamos lo que sucede en nuestra legislación, está lejos de producirse, porque lo que nosotros tenemos en este minuto es una completa incoherencia en el estatuto normativo de la capacidad, en definitiva, del niño, niña y adolescente, ¿no? Tenemos un estatuto irracional que para ciertas materias lo considera competente, a cierta edad, para otras lo considera incapaz en otras, en materias patrimoniales le eleva, ¿no es cierto?, tiene que ser mayor de edad, pero en materia de salud, para ciertas materias como la comida chatarra, le exige a comprar comida chatarra a 18 años, pero en cambio para acceder a la anticoncepción de emergencia basta con que tenga 12. Entonces, hay ahí un tema que tiene que ver con que para que esto pueda dialogar, tendríamos que tener alguna certeza, porque legislativamente y jurídicamente tenemos que establecer fechas, lamentablemente sería muy difícil entrar al estudio y análisis de cada niño, pero para poder establecer esas, ¿no es cierto?, etapas en que vamos a considerar que mayor autonomía, se requiere diálogo, se requiere evidencia psicológica, evidencia psiquiátrica. Yo he hablado largamente con muchos expertos en esta materia, y lo que se afirma jurídicamente, o lo que se afirma en el debate legislativo en buena parte de estos proyectos, solo tiene que ver con opinología. No tengo idea por qué ponen 14 y no ponen 15, por qué no ponen 12, ¿ah? Es simplemente fechas que de alguna manera se fijan, o etapas que se fijan sin un anclaje, ¿no es cierto?, interdisciplinar, un anclaje, ¿no es cierto?, científico que permita decir efectivamente un niño a los 16 tiene mayor competencia y por lo tanto está habilitado para poder tomar mayores decisiones de una manera un poco más autónoma o no. ¿Ah? Perfecto, muchas gracias. Y una segunda pregunta que tiene que ver un poco con lo mismo, pero que también ha salido mucho en esta discusión, tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Con la pregunta respecto de cuánto el Estado puede intervenir o no, o hasta dónde puede hacerlo, hasta dónde debe dejar eso al arbitrio de cada familia, sabiendo que Chile tiene problemas graves de embarazo adolescente, de ese tipo de fenómenos, y que al mismo tiempo pareciera, o en principio muchos piensan que habría que resguardar un espacio para que la familia pueda
pueda transmitir esa dimensión tal como le parezca conveniente, pero naturalmente acá pueden haber a veces también dos bienes o dos principios que entran en conflicto. Esa es otro tópico que ha salido mucho en la discusión. No sé cómo lo ven ustedes. Le doy primero la palabra a la señora defensora de la niñez. Sí, mira, yo creo que eso también se relaciona un poco con el debate del tema anterior, ¿no? Y se van tocando algunos puntos. En ese sentido, yo creo que hay harta desinformación de qué es lo que implica cuando hablamos de un proceso de educación sexual integral. Porque de partida, entender un proceso de educación sexual integral prescindiendo del rol de la familia es obviamente no hablar de educación sexual integral. Y en ese sentido, también debemos entender que uno de los mandatos que nos impone la Convención sobre los Derechos del Niño y la perspectiva de derechos humanos al momento de abordar las situaciones que se relacionan con niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con la preeminencia precisamente del interés superior del niño como consideración primordial al momento de tomar decisiones que se relacionan con su situación vital. Particularmente en relación con la educación sexual integral, que insisto, cuando yo hablo de educación sexual integral no estoy hablando de esa caricatura que se hace por muchas personas para tratar de decir cosas tan aberrantes como que esto es hablar de pedofilia o favorecer comportamientos delictuales de agresiones sexuales contra los niños, porque precisamente es todo lo contrario. Cuando hablamos de educación sexual integral hablamos de un procedimiento basado en evidencia precisamente a la que aludía Carmen Domínguez en términos de cómo sostenemos la necesidad de que este tipo de formación exista en niños, niñas y adolescentes, considerando, por cierto, sus edades, sus grados de desarrollo y de madurez, de manera tal de que se entienda la situación de relaciones en el punto de vista de la sexualidad como una cosa que no se relaciona única y exclusivamente con la genitalidad, sino que tiene que ver con una situación que está relacionada con nuestra calidad de seres humanos, porque la sexualidad nos acompaña porque somos seres humanos, y desde ese punto de vista, cómo favorecer espacios de prevención precisamente de vulneración de las esferas de la seguridad en el ámbito de la sexualidad. Eso está comprobado, hay estudios de la UNESCO que han demostrado que efectivamente donde se utilizan mecanismos de educación sexual integral se han producido menores índices de agresiones sexuales respecto de niños, niñas y adolescentes porque releva los espacios de prevención que se pueden producir en ese ámbito y también releva un tema muy importante que tiene que ver con el conocimiento que los niños, niñas y adolescentes tienen y por tanto la claridad de aquellas conductas o comportamientos que a su respecto pueden ser constitutivos de delito y por lo tanto ellos estén en condiciones de denunciar para ser protegidos. Además ha tenido impactos en la disminución del embarazo adolescente al que hacía referencia Daniel y por lo tanto desde ahí a nosotros nos parece que no solo es un debate necesario, sino que tenemos que avanzar en ese sentido, porque de otra manera seguimos viendo a los niños, niñas y adolescentes como meros objetos de protección, más no como sujetos de derecho, que es lo que son, al menos de acuerdo al compromiso adquirido por el Estado chileno desde el año 90, lo que son en nuestro país en razón de la ratificación de la Convención sobre Derechos del Niño. Entonces, yo creo que es importante que estas discusiones se tomen teniendo a la vista toda la información y no dejándose llevar muchas veces por conceptos que caricaturizan la discusión y que perjudican insosteniblemente a los niños, niñas y adolescentes para efectos de que no podamos avanzar en temas que ellos necesitan y que son relevantes. Muchas gracias, profesora Domínguez. No sé si quiere añadir alguna observación. Sí, por supuesto. Bueno, es evidente que se requiere una educación sexual hoy a nuestros niños, ¿no? Con mayor razón, ¿cierto? Cuando hoy hay distintas formas, en definitiva, hay muchos mensajes, ¿no es cierto?, en competencia. Los niños hoy ven imágenes que muchos de nosotros jamás en la vida vimos, ¿no? O ven de alguna manera realidades que nosotros jamás conocimos. Entonces, de que se requiere, ¿no es cierto?, educación sexual, creo que eso es indiscutible. La pregunta es obviamente cómo debe avanzarse en esa educación sexual. Y por supuesto, el principio de partida ha de ser el que los primeros educadores han de ser los padres, los abuelos, porque recordemos que no siempre los niños están a cargo de sus padres, ¿no? También muchas veces de los abuelos, de los tíos, es decir, de su familia, porque la familia es soberana, al Estado no le corresponde decidir cómo se vive la vida familiar, cómo se educan los valores, qué de alguna manera principios se inculcan, ¿no? El Estado
obviamente ha de intervenir en esta materia cuando hay vulnerabilidad, cuando hay de alguna manera debilidad, cuando se requiere reforzar la tarea familiar. El punto es primero también asumir que aunque la tarea sea de los padres y sea de la familia, ninguno de nosotros ha sido educado tampoco a educar en la sexualidad. Y por lo tanto, ¿cómo poder generar esta tarea que está entregada a los padres, en primer lugar, de manera que en realidad sea, ¿no es cierto?, de manera, sea cumplida y sea realizada? Y creo que ahí el desafío está, en primer lugar, en cómo nosotros incardinamos la relación, la formación de la educación, la participación de los padres en el lugar donde de alguna manera legalmente se ha incorporado por la necesidad de entregar también esta educación que ha sido en los colegios, ¿cierto? Recordemos que ya es parte del currículum obligatorio la enseñanza de la educación sexual, la alternativa que adoptó, ¿no es cierto?, se adoptó en su minuto en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, era en definitiva entregar a los colegios la libertad de elegir, ¿no es cierto?, o comprar, adquirir programas de formación en educación sexual que sean compatibles con su proyecto educativo, o que los propios colegios puedan desarrollar su proyecto educativo. A mí me parece que esa solución se debiera mantener y que en definitiva esto permita respetar los valores, de alguna manera el contexto en el que los padres quieren que sus hijos sean educados, ¿no? No veo por qué la necesidad ahora de que el Estado tenga que venir a definir un solo tipo o un solo, ¿no es cierto?, catálogo de visión o formación o valores que hay que transmitirles en torno a la educación sexual. Y esto permite, por lo tanto, a los colegios poder construir su propio proyecto educativo. Pero aquí creo que el desafío es cómo nosotros realmente hacemos partícipes a los padres en la formación de esos planes y de esos proyectos educativos. Si lo que el Estado pretendiese es ahora llegar a monopolizar en definitiva cómo ha de impartirse la educación sexual, qué ¿no es cierto?, valores, qué principios, qué clase de información tiene que ser entregada a los niños, yo creo que sí, ahí estamos en un problema, porque obviamente eso supone de alguna manera exceder el rol que al Estado le corresponde en esta materia. Creo que la acción es más propiamente en un diálogo, en una construcción entre los padres, entre, ¿no es cierto?, los colegios. Nos queda, por supuesto, el caso de aquellos niños que no cuentan con una participación activa de sus padres, y es en ese caso entonces estos proyectos, ¿no es cierto?, estos programas de educación sexual tienen que ser construidos, ¿no es cierto?, de manera que respeten la edad, la capacidad de comprensión, la madurez que tienen los niños, los adolescentes, que obviamente es distinta. Y aquí termino por decir algo, porque hablamos mucho de educación sexual, nosotros hicimos un estudio, después que se aprobó esta regulación en el gobierno anterior, y fuimos a colegios particulares subvencionados, a colegios particulares, a investigar cómo estaban asumiendo esta nueva tarea que el Estado les había desarrollado. Y el problema es que una cosa es establecer el deber de formar, otra cosa es que no hay formación en ningún lugar. Las universidades no forman a los profesores para formar en educación sexual. Entonces, para ellos es una tarea inmensamente compleja transmitir de alguna manera algo que les obliga muchas veces a tener que entrar en su propia intimidad, a tener que verse expuesto a situaciones que son difíciles de alguna manera de contestar si no hay una preparación. Entonces creo que aquí hay un conjunto de preguntas que hay que responder de manera adecuada para poder dar esta educación que evidentemente es una parte esencial de la educación del niño. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta, si les puedo pedir que la respondan brevemente, porque sé que tenemos un tercer panel después y estamos contra el tiempo, pero me parece interesante. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales puntos críticos que tiene el proyecto de ley tal como está aprobado hasta ahora y los riesgos que ven en la implementación de la ley? ¿Cómo ven las cosas con este proyecto tal como está formulado en este momento? Le doy la palabra primero a la señora defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz. Sí, bueno, de alguna forma nosotros tratábamos de plantear los aspectos que señalaba en la presentación, pero acá yo creo que tiene que ver con, de manera fundamental, el tema de la ejecución debida de las acciones destinadas, y dos temas que son centrales. Primero, que el proyecto de ley eliminó el concepto de garantizar, y por lo tanto, si no está obligado a garantizar el Estado, ¿quién? Digamos, ¿no? Esto de promoveremos, buscaremos, intentaremos, ya estamos en una etapa que francamente queda de manifiesto que no ha resultado, digamos. Entonces, nuestra principal crítica pasa porque este proyecto elimina
la obligación del Estado de garantizar derechos. Y esto lo asocio con algo que Carolina planteaba y que me permito reforzar, que tiene que ver también con los mecanismos de exigibilidad de los derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes y de sus familias. O sea, en definitiva, acá, este sistema no puede reproducir las mismas condiciones que hoy día enfrentan niños, niñas y adolescentes en nuestro país cuando se produce una situación de afectación de sus derechos fundamentales. Que es, o por una parte, me permiten lo coloquial, el comprahuevo, ¿no es cierto? Esto de que van por distintas instituciones tratando de que alguien les resuelva el asunto, o por el contrario, la incapacidad manifiesta del Estado de responder debidamente a derechos humanos que son contenidos y asegurados de acuerdo a la concepción que ha tenido la Convención y la ratificación que el Estado chileno ha hecho. Desde nuestra perspectiva, en ese sentido, la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar el concepto de garantizar derechos y, por tanto, de no incluir específicamente mecanismos de exigibilidad de los mismos, como asimismo de no querer satisfacer de manera efectiva la representación jurídica especializada de niños, niñas y adolescentes que puedan de esa manera ejercer esa necesidad de demandar la exigibilidad de sus derechos y el ejercicio efectivo de esto, es una gran deficiencia que tiene que ser resuelta en la tramitación, que nosotros esperamos, por cierto, avance con toda celeridad, pero la celeridad no puede ser sinónimo de poca calidad, menos en estos ámbitos donde, dado el tiempo transcurrido desde la ratificación de la Convención, desde nuestra perspectiva no hay más espacio para seguir equivocándonos y tenemos que de una buena vez ser respetuosos de manera efectiva de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en su máxima expresión, que son precisamente aquellos a los que la Convención sobre los Derechos del Niño nos obliga. Muchas gracias, Patricia. Le doy la palabra entonces a la profesora Domínguez para cerrar este panel. Yo creo que hay varios aspectos a los que yo creo que perfeccionaría, ¿no? Desde luego, hay que partir por tener presente que Chile viene a aprobar, a introducir una ley, ¿no es cierto?, que protege de manera integral la niñez 20 años después que los primeros países, ¿no es cierto?, ya la aprobaron. Existe, pero abundantísima experiencia de lo que esas leyes en el tenor que han sido aprobadas han conseguido y no han conseguido en Latinoamérica, ¿ya? Yo creo que tenemos que mirar digamos, al contexto cultural más cercano, y la experiencia es que buena parte de esas leyes han quedado, ¿no es cierto?, programáticas precisamente por no haber tenido una mayor, ¿no es cierto?, definición, una mayor precisión. Después han tenido que dictar, ¿no es cierto?, otros cuerpos, códigos de la infancia, han tenido que dictar legislación especial para ir perfilando aspectos que quedaron muy genéricos. Nosotros tenemos la oportunidad de corregir eso, y yo creo que eso es lo que todavía al proyecto le falta. Ha mejorado mucho en relación a la primera versión, que fue ampliamente criticada, porque al final los proyectos anteriores, tanto el del gobierno de Sebastián Piñera anterior como el de Michelle Bachelet, tenían en el fondo una larga descripción de derechos, luego una muy acotada desarrollo de la protección administrativa, y resulta que aquí lo que nosotros tendríamos que tener es una extensa protección administrativa, perfilada, ¿no es cierto?, con claridad. En buena parte me parece que esto se ha debido a que nosotros no hemos partido por identificar el diagnóstico, y eso es lo que tenemos que relevar. Los mensajes de los proyectos en general son genéricos y no parecen apuntar directamente a los nudos críticos y a cómo el proyecto dialoga con esos nudos críticos y los responde, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío todavía, particularmente, como lo dije, en la acción preventiva en el ámbito administrativo, ¿no? No nos puede quedar una ley que sea una hiperinflación de derechos y que en definitiva después la institucionalidad que tiene que asegurarlos, que tiene que garantizarlos, sea completamente esquemática, básica, y en definitiva, ¿no es cierto?, no signifique ningún cambio radical, porque cambiar los nombres de las cosas no nos conduce a ningún lado, ¿no? Creo que todavía, ahora, habrá que ponerle, ¿no es cierto?, mayor cabeza y mayor celeridad, porque no podemos estar 10 años más esperando esta ley, para poder perfeccionar eso, para abrirnos al diálogo, para escucharnos, ¿ah? Creo que el problema que se está dando en la tramitación de esta ley es que no estamos siendo capaces de mirarnos, de escucharnos y darnos cuenta que en definitiva probablemente todos tenemos la misma, ¿no es cierto?, intención y vocación. A veces tenemos mensajes, tenemos, ¿no es cierto?, de alguna manera improntas o perspectivas de análisis que pueden
parecer contradictorias, pero estoy convencida que tenemos que ser capaces y que somos capaces de llegar a acuerdo, o por último, ¿no es cierto?, debemos llegar a hacerlo porque las generaciones venideras nos van a cobrar la cuenta. Perfecto, muchas gracias. Quería agradecerle tanto a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, como a la profesora Carmen Domínguez por este panel que tocó, me parece, temas absolutamente decisivos, digamos, respecto de cómo articular los derechos de los niños con la situación de la familia y qué papel debe jugar el Estado ahí. Así que muchas gracias a ambas por sus exposiciones y sus amables respuestas a las preguntas que me tocó formular.